Está con nosotros Julio Ballesteros Vaca, quien fue viceministro de Justicia allá del Ecuador. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer. Julio, creo que, nosotros aquí desde México no, como que no alcanzamos, siento, a ver bien, ¿no? Como el contexto de lo que terminó por estallar hoy. Entonces, si nos pudieras pues, dar, ¿no? El punto de vista desde una persona no solamente que vive en Ecuador, sino que fue parte de del gobierno ecuatoriano en la parte de justicia, Julio. Al parecer, los grupos de delincuencia organizada que existen en el Ecuador, tras el anuncio de la implementación de un plan de seguridad que no solamente afectaba a los centros de privación de libertad, sino también la seguridad en el exterior de los centros de privación de libertad, o sea, en las calles y carreteras del Ecuador, hizo que tome decisión de abandonar Fugue, el principal líder de la agrupación Los Choneros, que a decir de la información que existe en el Ecuador, es la agrupación de delincuencia organizada más grande, que tiene vinculación con el cartel de Sinaloa en México, Uh-huh. que se dedica fundamentalmente a traslado de cocaína y fundamentalmente en las calles del Ecuador al secuestro y extorsión y delincuencia menor en las ciudades más importantes, fundamentalmente en la costa del Ecuador. Estas nacieron hace varios años atrás, una década y media atrás, y crecieron cuando fueron detenidos en los grandes centros o concentraciones de privados de libertad que existen en el Ecuador. En el Ecuador alrededor de 38.000, 39.000 privados de libertad están concentrados el 40% en la ciudad de Guayaquil, aproximadamente 12.000 privados de libertad, y fueron ahí donde reclutaron a su mayor cantidad de privados de libertad. Al huirse este señor, hay una alerta por parte del Estado y empieza el Estado a ingresar al centro regional 4, que es el de Guayaquil, y no encuentra la presencia de este privado de libertad. Uh-huh. Al no encontrarlo, empieza a tomar ya recaudos del presidente de la República y declara el estado de emergencia para que el Ecuador pueda tener las herramientas jurídicas y que el ejército pueda salir a patrullar en las calles de las ciudades, de las urbes del Ecuador, y fundamentalmente que pueda ingresar a contribuir con las requisas en los centros de privación de libertad. La respuesta de los grupos de delincuencia organizada fue que el día de ayer en varios centros de privación del Ecuador, en varias ciudades, en provincias intermedias, retuvieron a tanto empleados como a personas civiles que estaban de visitas en un orden de más o menos unas 200 personas, y hoy salieron de manera nunca antes vista en la historia del país a ingresar a universidades públicas como la Universidad de Guayaquil para amedrentar a los estudiantes, a disparar ahí, y en un centro de la televisión nacional, desde televisión puntualmente, cuando tenían una programación en vivo, a demostrar su beligerancia, su fuerza y su, además, de forma grotesca y sin temor al Estado de ingresar y en una programación en vivo demostrar que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de no someterse al Estado y someterse a las leyes que el Ecuador está imponiéndolos. Creo yo de que el programa de seguridad que plantea el presidente Noboa está obligado ahora a acelerar su implementación. Uh-huh. El ejército está en las calles, las ciudades de la costa fundamentalmente han sufrido saqueos en los lugares comerciales. En la capital de la República, el centro de Quito, ha sufrido también embates de gente violenta que ha salido a saquear, y en ya urbes grandes como la de Guayaquil fue precisamente el armamento que utilizaron el que hizo que la gente empiece a tener mayor temor. Se podría decir de que la actividad comercial en el Ecuador el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, sufrió un serio revés y casi la totalidad de las tiendas pequeñas, centros comerciales, planteles educativos tuvieron que cerrar. Hubieron muertos en centros comerciales en la ciudad de Guayaquil. O sea, salió la delincuencia organizada, que acá en el Ecuador se tiene una información de que aproximadamente serían entre 12.000 a 13.000 personas jóvenes que estarían tanto presos como en libertad, siendo miembros de estos grupos criminales que quieren someter al Estado ecuatoriano. Es por eso que el presidente de la República el día de hoy se vio obligado a declarar de que en el Ecuador existe un conflicto armado interno, Uh-huh. y que este conflicto armado interno demanda que el Estado ecuatoriano tenga que salir con las Fuerzas Armadas
a declarar objetivos militares a 22 grupos de delincuencia organizada formales que pasaron de ser simples agrupaciones de delincuentes a ser realmente terroristas acá en el Ecuador. Julio, le atribuimos esto a una política nueva de seguridad del presidente Noboa? O sea, decir, este estallido es un poco la reacción de los delincuentes a lo que el presidente intenta hacer. Y yo le incorporaría además lo que se tiene como información del exitoso plan del presidente en El Salvador. La campaña ecuatoriana acá fundamentalmente estuvo vinculada a temas de denuncias muy fuertes y fruto de eso fue de que uno de los candidatos presidenciales sufriera un atentado que terminó con su vida. Entonces en el Ecuador se planteaban mucho estas expectativas de que las políticas de Bukele tuvieron su éxito, al menos en la imagen o en lo que se proyecta a nivel internacional, y que parte de eso podría ser adoptado acá en el Ecuador. Ah. Esto significaba de que los privados de libertad pudieran también tener información de que iba a haber una represión muy fuerte en los centros de privación de libertad del Ecuador, lo cual les alertó. Es por eso creo yo personalmente de que el líder de los choneros tuvo la decisión o tomó la decisión de salir del centro de privación de libertad en el que estaba él, cosa que además es un tanto complicado entender cómo logró hacer esto, porque es un centro de privación realmente aislado, difícil de salir si no es con la ayuda de los agentes de seguridad penitenciaria, con la misma policía que está haciendo el control perimetral. Pero yo aduzco de que este plan de seguridad muy fuerte que lo planteaba el presidente Noboa, añadido a estas políticas que vimos ya todos los latinoamericanos y creo que en el mundo del presidente Bukele en El Salvador. Julio Ballesteros Vaca, exministro de Justicia del Ecuador. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a Julio.